Oración al Espíritu Santo para antes de dormir. Cuando el silencio de la noche te oprime, has sentido que las paredes de tu habitación parecen cerrarse mientras el reloj avanza y tu mente no deja de girar. Yo también estuve ahí, esa sensación de vacío que se instala en tu pecho cuando todos descansan menos tú. Ya no puedo más, me dije aquella noche mientras las lágrimas caían por mis mejillas. El insomnio me había convertido en prisionero de mis propios pensamientos, hasta que descubrí algo que transformó mi vida para siempre: la presencia que convierte la oscuridad en luz. Imagina por un instante cerrar los ojos y sentir como una calidez indescriptible empieza a envolver tu cuerpo agotado. Y si te dijera que existe una manera de transformar esas horas de angustia en momentos de profunda serenidad, no es magia, es el poder del Espíritu Santo, manifestándose en tu habitación justo cuando más lo requieres. Pero ¿cómo puedo sentirlo cuando me siento tan solo?, te preguntarás. Es la misma duda que me hice en plena desesperación. La respuesta llegó en forma de una antigua oración que hoy quiero compartir contigo. Una oración que funciona como una llave capaz de abrir la puerta a 7 dones poderosos: sabiduría, cuando la confusión te domina; entendimiento, cuando nada parece tener sentido; consejo, cuando no sabes qué camino seguir; recuerdas ese problema que te robó el sueño anoche; la preocupación que te llevó a revisar el celular cada pocos minutos. Imagina entregárselo a alguien que puede transformarlo en una oportunidad para crecer. Jamás pensé que volvería a dormir profundamente, me confesó María después de practicar esta oración durante una semana. Es como si alguien hubiera colocado un escudo protector alrededor de mi cama. Hay algo especial que ocurre cuando invitas al Espíritu Santo antes de dormir. Tus sueños se transforman, esas pesadillas repetitivas comienzan a desaparecer y son reemplazadas por mensajes que te despiertan con una claridad que nunca habías sentido. Y si te dijera que esta misma noche podrías vivir la diferencia, piénsalo. Mientras el mundo busca desesperadamente pastillas para dormir, tú podrías estar descubriendo el secreto mejor guardado para descansar verdaderamente: la presencia del Consolador Divino que Jesús mismo prometió enviar. Pero no sé cómo empezar. Quizá pienses: no te preocupes, estoy aquí para guiarte paso a paso. La oración que estás por conocer no es complicada, pero sí poderosa, tan poderosa que ha sido usada por generaciones para transformar noches de tormento en experiencias de revelación. Cuando inicias agradeciendo al Espíritu por estar contigo, algo cambia en la atmósfera de tu habitación. Las preocupaciones, que durante el día parecían gigantes, empiezan a encogerse, y luego cuando invocas cada uno de sus dones, es como si encendieras luces en distintas áreas de tu vida. La fortaleza llega cuando crees que no puedes más. La ciencia ilumina esos problemas que parecían imposibles de resolver. Comencé a tener sueños que me mostraban respuestas a situaciones que llevaba meses intentando solucionar, me contó Javier, un empresario que estaba al borde de la quiebra hasta que adoptó esta práctica. ¿Qué secretos podría revelarte el Espíritu Santo esta noche mientras duermes? Cada vez que pronuncias esta oración, estás sembrando semillas en el jardín de tu alma, como la parábola del sembrador que Jesús relató. Algunas caerán en tierra fértil y producirán frutos que ni siquiera imaginabas. Imagina despertar mañana con una sensación real de descanso, con una claridad mental que te permite encontrar soluciones donde antes solo veías obstáculos, con una paz que no depende de las circunstancias. Suena demasiado bueno para ser verdad. Yo pensaba igual hasta que lo viví. Y lo más sorprendente es que esta presencia no solo te protege en la noche, también empieza a cambiar tus días. La paciencia aparece donde antes había irritación, el amor fluye hacia personas que te resultaban difíciles de tolerar. Pero hay algo que debo advertirte: esta oración no es para quienes buscan respuestas rápidas y superficiales, es para guerreros espirituales dispuestos a entregarse por completo. ¿Estás listo para experimentar lo que significa dormir en verdadera paz? Para despertar con la energía y la inspiración que tanto has buscado. En breve te revelaré cómo invocar esta presencia transformadora en tu habitación. Esta misma noche, una presencia que no solo cambiará tu forma de dormir, sino también tu manera de vivir. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar el paso? Pero antes de seguir, estoy convencido de que este mensaje hoy va a tocar tu corazón y va a ayudarte. Piensa en cuántas personas necesitan oír esto ahora, personas que están perdidas, cansadas, sin fuerzas, creyendo que Dios las ha abandonado, y tú puedes ser el canal que lleve esta palabra hasta ellas. Suscríbete ahora al canal, no puedes perderte ninguno de los mensajes que el Espíritu Santo tiene para ti. Dale me gusta, eso demuestra que este mensaje necesita llegar a más vidas. Activa la campanita para que te avisen cada vez que Dios quiera decir algo nuevo a tu corazón. Comparte con un amigo, un familiar o con quien Dios ponga en tu mente. Alguien necesita ver este video. Hoy no ignores este llamado. El Espíritu Santo está tocando corazones y tú eres parte de este propósito. Entrégale al Espíritu Santo antes de dormir. Cierra los ojos por un momento, respira profundo.
Siente como el peso del día comienza a soltarse de tus hombros. Ese suspiro que acaba de escapar de tus labios lleva consigo preocupaciones que ya no son tuyas en este instante. Mientras la noche cubre tu hogar y los sonidos del día se apagan, hay alguien esperando ser invitado a tu espacio más íntimo. No llega con ruido, ni exigencia, se acerca suave como la brisa que apenas mueve las cortinas en una noche de verano. Mi paz os dejo, mi paz os doy yo. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nos recuerda Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y es precisamente esta paz la que el Espíritu Santo trae cuando lo invitamos. Antes de entregarnos al descanso, imagina por un momento que tu mente es como una habitación repleta de cajas apiladas. Hasta el techo cada caja guarda preocupaciones, pendientes, conversaciones que quedaron abiertas, temores sobre el mañana. ¿Te resulta familiar? A mí también me pasa. Nos acostamos físicamente, pero nuestra mente permanece de pie moviendo esas cajas una y otra vez. Aquí es donde comienza el milagro de la entrega al Espíritu Santo. Señor, te entrego mi agotamiento, mis pensamientos agitados, mis temores sobre el mañana, con cada palabra pronunciada desde lo más profundo de tu corazón. Es como si una mano invisible comenzara a retirar esas cajas una por una. No las destruye, simplemente las aparta fuera de tu espacio mental, prometiendo encargarse de ellas mientras tú descansas. María, una madre soltera de 3 hijos, me compartió entre lágrimas cómo esta práctica transformó sus noches. Antes me acostaba exhausta, pero mi mente seguía activa. Repasaba las cuentas pendientes, las tareas escolares de los niños, los conflictos en el trabajo. Ahora le digo al Espíritu Santo, toma tú el control mientras yo descanso. Y siento como si alguien realmente me escuchara y se hiciera cargo. Esta entrega no es magia, is feenachien. Es recordar que no fuimos creados para cargar solos el peso de nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 20, y hoy cuando cerramos los ojos e invitamos conscientemente al Espíritu Santo a habitar en nuestro ser. Algo extraordinario sucede en nuestra fisiología. La respiración se vuelve más profunda y rítmica, los músculos tensos empiezan a relajarse, incluso la presión arterial puede estabilizarse. La ciencia lo llama respuesta de relajación. Pero los creyentes sabemos que es mucho más que eso. Es el Consolador prometido por Jesús, cumpliendo su misión en nuestras vidas. Pruébalo esta noche. Cierra tus ojos y di con sinceridad: Espíritu Santo, te invito a este momento. Llena cada rincón de mi ser con tu presencia. Sé el guardián de mi descanso. Observa cómo las palabras comienzan a construir un santuario interior. No necesitas velas especiales ni música ambiental, aunque pueden ser útiles si lo deseas. Lo único realmente necesario es tu invitación genuina y tu disposición a soltar el control. Pero yo no siento nada cuando oro, mi Dio Carlos, un joven profesionista, abrumado por el insomnio. ¿Cómo sé que realmente está funcionando? Le respondí con otra pregunta. ¿Alguna vez has encendido la calefacción en una habitación fría? No ves el calor, pero poco a poco sientes su efecto. Así obra muchas veces el Espíritu Santo en nosotros. No siempre es una experiencia emocional intensa. A veces es esa inexplicable sensación de que, aunque los problemas siguen ahí, algo dentro de ti sabe que estarás bien. El Espíritu Santo no promete resolver todos tus problemas mientras duermes. Promete algo mucho más valioso: ser tu consolador cuando el mundo se desmorona, tu guía cuando el camino se oscurece, tu fuente inagotable de amor cuando te sientes indigno de recibirlo. El Consolidor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Nos recuerda Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26. Esta noche, mientras te prepares para descansar, imagina que tu habitación es un santuario sagrado. Tus preocupaciones deben quedarse en el umbral como zapatos que se dejan afuera antes de entrar a un lugar santo. Dentro de este espacio solo hay lugar para la paz que sobrepasa todo entendimiento. Respira profundo y di con convicción: Espíritu Santo, confío en que mientras yo descanso tú trabajas. Mientras mis ojos se cierran, los tuyos permanecen abiertos velando por mí. Confío en ti, mi descanso, mis sueños, mi despertar en esta entrega. No es rendirse ante la derrota. Es reconocer humildemente que fuimos creados para vivir en comunión con el Espíritu de Dios, dependiendo de su fortaleza, nutriéndonos de su sabiduría, descansando en su paz. Esta noche, antes de que el sueño te envuelva, entrégate por completo al abrazo del Espíritu Santo. Permite que te habite, te consuele y te guíe incluso mientras duermes. Descubrirás que el verdadero descanso no es simplemente la ausencia de actividad, sino la presencia de una paz que solo Él puede dar. Hay momentos en la vida que nos dejan sin palabras, como aquella tarde en que saliste del consultorio médico con un diagnóstico favorable, cuando todos temían lo peor, o cuando tu hijo volvió a casa sano después de un accidente que pudo ser fatal.
¿Sentiste ese calor inexplicable en el pecho? Esa certeza de que no estabas solo. Era Él, el Espíritu Santo, caminando a tu lado como siempre lo ha hecho. Gracias es una palabra pequeña para expresar lo que sentimos al reconocer su mano invisible, sosteniendo la nuestra. Pero es ahí, en la sencillez de un corazón agradecido, donde comienza a manifestarse el poder transformador del Espíritu en nuestras vidas anoche. Mientras esperaba el último camión bajo la lluvia después de un día agotador, Lupita, una enfermera de 53 años, vivió algo extraordinario. De repente sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me abrazara por dentro y me dijera que todo estaría bien. Supe en ese instante que era el Espíritu Santo. La situación no cambió. Seguía mojada y cansada, pero yo ya no era la misma. Esta presencia constante es lo que Jesús promete cuando dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una presencia lejana o etérea, es tan real como el aire que respiras. Aunque no puedas verlo, agradecer al Espíritu Santo por su presencia en nuestras vidas es reconocer que nunca hemos dado un solo paso solos. Cuando pensaste que era tu fuerza la que te sostenía después de aquella pérdida devastadora, era su fortaleza. Cuando encontraste las palabras exactas para consolar a un amigo en crisis, era su sabiduría fluyendo a través de ti. Espíritu Santo, gracias por quedarte cuando todos se fueron, por hablarme cuando el silencio era ensordecedor, por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Cada palabra de gratitud pronunciada con sinceridad es como abrir una ventana para que más de su luz llene tu vida. La gratitud es el idioma que mejor entiende el cielo. Pedro, un taxista de la Ciudad de México, me contó entre risas cómo cambió su rutina. Antes me la pasaba maldiciendo el tráfico, ahora lo uso para agradecer. Gracias Espíritu Santo porque gracias a este tráfico puedo conversar contigo. ¿Y sabe qué, Padre? El tráfico sigue igual de pesado, pero mis días son distintos. Llego a casa en paz. El Espíritu Santo no solo está en los grandes momentos de crisis o celebración, está en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que damos por hecho, en esa inspiración repentina que te llevó a llamar a tu madre justo cuando más necesitaba escucharte, en ese impulso que te hizo cambiar de ruta y evitaste un accidente en edad. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nos recuerda Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No dice dar gracias por todo, sino en todo. Incluso en medio del dolor podemos agradecer su compañía. Incluso en la incertidumbre podemos agradecer su guía. Intenta este ejercicio esta noche. Antes dormir, menciona 3 momentos específicos del día en que sentiste el consuelo o la orientación del Espíritu Santo. Tal vez fue ese pensamiento calmante que llegó justo cuando la ansiedad amenazaba con dominarte, o la fuerza para mantener la calma cuando todo parecía derrumbarse. Espíritu Santo, gracias por ese momento hoy en que sentí tu paz en medio de la tormenta. Gracias por esa palabra de aliento que pusiste en boca de un extraño. Gracias por darme la fuerza para perdonar cuando quería guardar rencor. Verás cómo esta práctica cambia poco a poco tu forma de ver las cosas. Los problemas no desaparecen, pero comienzan a verse distintos cuando los miras a través del lente de la gratitud. En cada mañana ocurría lo mismo. Me confesó Javier, un profesor universitario de 42 años. Despertaba pensando en lo insoportable que era mi compañero de trabajo, planeando cómo esquivarlo, recordando cada ofensa del pasado, hasta que un día comprendí que estaba permitiendo que mi mente se convirtiera en territorio enemigo. Comencé a orar: Espíritu Santo, santifica mis pensamientos desde el amanecer. La transformación no fue inmediata, pero hoy puedo decir que tengo paz, incluso cuando estoy con Él. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no es un esfuerzo puramente humano, sino la obra santificadora del Espíritu Santo, que cambia nuestra mente desde adentro hacia afuera. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunas producen flores que embellecen tu vida, como la gratitud, la esperanza y la bondad. Otras son semillas de maleza que con el tiempo sofocarán todo lo bueno, como el resentimiento, la autocrítica implacable y la envidia. El Espíritu Santo es el jardinero divino que, con tu permiso, arranca las malas hierbas y planta semillas de vida. Espíritu Santo, te entrego mis pensamientos, arranca de raíz los que no producen vida. Siembra en mí ideas que glorifiquen a Dios y bendigan a quienes me rodean. Inspira pensamientos santos que me conduzcan a acciones santas. Pero la santificación no se limita a la mente. A diario nos enfrentamos a emociones que amenazan con arrastrarnos como un río desbordado, anida ante una injusticia, temor por un futuro incierto, tristeza por lo que nunca fue. Sofía, una joven madre soltera de Guadalajara, me confesó entre lágrimas: sentía tanta rabia hacia el padre de mi hija por abandonarnos,
que era como un veneno consumiéndome. Una noche desesperada, clamé: Espíritu Santo, no puedo continuar así. Santifica mis emociones. Dame tu paz. El dolor no desapareció en el instante, pero sentí como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en una habitación oscura. Hoy puedo pronunciar su nombre sin que me invada el enojo. Las emociones en sí mismas no son pecado. Jesús también experimentó tristeza, indignación y gozo. La diferencia está en quién tiene el control, si son tus emociones las que te gobiernan o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica mis sentimientos. Que mi corazón no sea prisionero de emociones destructivas. Transforma mi ira en acciones constructivas, mi temor en confianza, mi tristeza en esperanza renovada. Finalmente, están nuestras acciones, el trabajo diario, las conversaciones en familia, las decisiones pequeñas y grandes, la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Todo revela quién gobierna nuestra vida. Don Chuy, un albañil de 68 años, con manos endurecidas por décadas de labor, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, cuando empiezo a poner ladrillo sobre ladrillo, le digo al Espíritu Santo: estas manos ya están viejas, pero son tuyas. Haz que cada muro que levante hoy sea una ofrenda para ti. Y sabe que nunca he tenido que rehacer un trabajo. Esta es la belleza de la santificación. Convierte lo cotidiano en algo sagrado. Un plato lavado con amor se vuelve adoración. Una clase preparada con esmero se convierte en ministerio. Un informe hecho con integridad se transforma en un testimonio silencioso. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos recuerda que somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo en el que cada día reflejamos un poco más la imagen de Cristo. Habrá días en que sientas que retrocedes, momentos en que un pensamiento tóxico, una emoción desbordada o una acción impulsiva te haga dudar si realmente estás siendo transformado. En esos instantes, recuerda, la santificación es un hecho y un proceso. El Espíritu Santo ya te ha apartado como suyo, pero continúa obrando en ti cada día. Espíritu Santo, haz de mi vida un testimonio vivo de tu poder transformador. Mis pensamientos reflejen la mente de Cristo. Que mis emociones sean sanas y equilibradas. Que mis acciones muestren al mundo que existe una mejor forma de vivir en esta noche. Mientras el silencio cubre tu hogar, imagina cada rincón de tu vida siendo iluminado por la presencia santificadora del Espíritu Santo en tus pensamientos más profundos, tus emociones más intensas, tus acciones más comunes. Nada queda fuera de su alcance transformador. ¿Alguna vez has despertado a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, sudando frío, con una inquietud sin razón aparente? En ese momento, cuando las sombras parecen más densas y los sonidos más inquietantes, no estás solo. La noche con su quietud y oscuridad puede ser el escenario donde surjan nuestros temores más hondos. Es en esas horas vulnerables cuando la protección del Espíritu Santo no es solo consuelo, sino necesidad. Había algo en mi habitación, me contó Carmen, maestra de primaria de la colonia Narvarte. No podía verlo por la ausencia, una presencia que me robaba el aliento. Paralizada de miedo apenas pude susurrar: Espíritu Santo, protégeme. Sentí como si una luz se encendiera dentro de mí. La opresión se fue y volví a respirar. El Salmo 91 versículo 5 nos asegura que no temeremos al terror nocturno ni a la flecha que vuele de día. Esta promesa no es una figura literaria. Es una realidad para quienes buscan la protección del Espíritu Santo antes de dormir. La noche es un terreno espiritual. Mientras el mundo físico descansa, el mundo espiritual sigue activo. En estas horas muchos sufren ataques de ansiedad, pesadillas repetitivas o pensamientos intrusivos que parecen surgir de la nada. Espíritu Santo, establece un muro de protección alrededor de mi hogar esta noche. Que ningún mal pueda cruzarlo, que ninguna tormenta física o espiritual perturbe mi descanso. Bajo tus alas me refugio confiando en tu poder. Esta oración no es una fórmula automática, es una declaración de fe que activa la protección prometida en la palabra. Es reconocer que hay fuerzas que buscan robar nuestra paz, pero que el Espíritu que vive en nosotros es mayor que cualquier otro. Doña Esperanza, una abuela de 78 jacos de Puebla, me contó su hábito nocturno. Cada noche recorre su casa diciendo: esta casa está bajo la sangre de Cristo. Espíritu Santo, toma control. Catering, mis vecinos han sufrido robos, perro. Mi hogar siempre había sido ignorado, no es casualidad. La protección del Espíritu Santo no se limita a lo espiritual, también nos resguarda de peligros físicos. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que fueron despertadas de forma inexplicable instantes antes de un terremoto o de un incendio? Casualidad no lo creo. Mi esposo siempre insistía en revisar la estufa antes de dormir,
Pero esa noche lo olvidamos, me contó Mariana, una joven madre de gemelos. A las 2 de la madrugada desperté agitada con un único pensamiento: la estufa. Efectivamente habíamos dejado el gas abierto. El Espíritu Santo literalmente salvó nuestras vidas, pero quizás lo más poderoso de esta protección nocturna es como el Espíritu Santo aleja nuestros miedos y angustias internas, enemigos que a veces son más destructivos que cualquier amenaza externa. Desde la muerte de mi esposo, cada noche era una batalla. Compartió don Roberto, un viudo de 63 años. El temor a morir solo, la preocupación de que algo les ocurriera a mis hijos y no estar ahí para protegerlos. Estos pensamientos me atormentaban hasta que un sacerdote me enseñó a orar al Espíritu Santo antes de dormir. Ahora, cuando esos pensamientos llegan, los entrego uno a uno. Espíritu Santo, toma este miedo y reemplázalo con tu paz. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús promete la paz. Os dejo mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una presencia activa que expulsa el temor. Imagina tu habitación como un santuario protegido, donde los ángeles montan guardia mientras descansas. No es fantasía, la Biblia declara en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus, ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Espíritu Santo, envía a tus ángeles para proteger mi hogar mientras duermo, que custodien cada entrada y ventana, que cubran con sus alas a cada miembro de mi familia, y que ningún mal visible o invisible perturbe nuestro descanso durante generaciones. Madres mexicanas han trazado la señal de la cruz en la frente de sus hijos antes de dormir. Ese gesto sencillo es más que una costumbre, es una invocación de protección divina, un sello espiritual que proclama: este hijo pertenece a Dios. Esta noche, mientras te preparas para descansar, imagina al Espíritu Santo como un manto de luz que cubre tu cama. Las preocupaciones del día, las amenazas de la noche, los miedos sobre el mañana, todo debe permanecer fuera de ese círculo de resguardo divino. Espíritu Santo, en tus manos entrego mi descanso bajo tu cuidado. Confío mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Aleja todo mal de mi hogar, disipa mis miedos con tu presencia, envuelve mi ser con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras el sueño comienza a vencerte, descansa en esta verdad reconfortante: nada puede arrebatarte de la mano del Padre. Ninguna oscuridad puede prevalecer donde habita la luz. Ningún temor puede mantenerse en la presencia del amor perfecto. En la búsqueda de paz, claridad y revelaciones en los sueños, existe un momento sagrado entre la vigilia y el sueño. Ese instante breve cuando el cuerpo se relaja, pero la mente aún está lo bastante despierta para dirigir sus últimos pensamientos. Los antiguos lo llamaban el portal. Los científicos lo conocen como estado hipnagógico. Para nosotros los creyentes es una oportunidad valiosa para invitar al Espíritu Santo a guiar nuestros sueños. Durante meses tuve la misma pesadilla, me confesó Eduardo, un arquitecto de 36 años. Me veía atrapado en un edificio en llamas sin salida. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Un día mi tía me sugirió orar al Espíritu Santo antes de dormir, pidiéndole específicamente sueños de paz. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con un río cristalino y desperté con una calma que no experimentaba en años. No es casualidad que Dios haya escogido los sueños como uno de sus canales preferidos de comunicación. En la Biblia abundan ejemplos: José recibiendo instrucciones para proteger al niño Jesús, Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor, Pedro teniendo una visión que transformaría para siempre, la expansión del Evangelio en Joel capítulo 2, versículo 28. Dios promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa cobra vida cuando decidimos invitar al Espíritu Santo a habitar en nuestros sueños. Espíritu Santo, mientras mi cuerpo reposa, que mi espíritu permanezca atento a tus mensajes. Guía mis sueños hacia la paz y la claridad. Revélame tu voluntad incluso mientras duermo, que al despertar recuerde con precisión cualquier instrucción o dirección que quieras darme. Lo fascinante de los sueños inspirados por el Espíritu es que son imborrables. No se desvanecen al despertar como los sueños comunes. Permanecen vívidos y cargados de significado por días, meses o incluso años. Doña Lourdes, una costurera de 72 años de Michoacán, me compartió una vivencia que marcó su vida. Había estado preocupada porque mi nieto Mayo Ere andaba en malos pasos. Una noche, después de orar con fervor al Espíritu Santo, soñé que estaba en un jardín hermoso y una voz me decía: el 1 de diciembre. Desperté sabiendo lo que eso significaba. Ese día llegó mi nieto arrepentido pidiendo ayuda para salir de las drogas. Han pasado 15 años y sigue limpio. Quizá te preguntes cómo distinguir un sueño común de uno guiado por el Espíritu Santo. Hay señales claras.
Los sueños espirituales suelen dejarte con una sensación de paz incluso si su contenido es retador. Tienen coherencia interna, no se contradicen con la palabra de Dios y sobre todo, producen frutos positivos en tu vida. Despierta desde hace un año. Tenía 2 ofertas de trabajo y no lograba decidirme, me contó Verónica, una joven profesionista. Una noche pedí al Espíritu Santo que me diera claridad. Mientras dormía, soñé que caminaba por un pasillo con 2 puertas. Una irradiaba una luz cálida. Al despertar supe cuál elegir. 3 años después puedo afirmar que fue la mejor decisión profesional de mi vida. Claridad para cumplir la voluntad de Dios. Estar en una encrucijada es mirar a la derecha un camino seguro pero sin pasión, y a la izquierda, una opción que hace latir tu corazón más fuerte pero llena de incertidumbre. Frente a ti una tercera vía que jamás habías considerado. Todos hemos estado ahí deseando escuchar claramente: este es el camino, anda por él. Trabajaba en un banco, tenía estabilidad económica, pero sentía un vacío profundo, me confesó Alejandro, un exitoso ejecutivo de 43 años. Una noche desesperado me arrodillé junto a mi cama. Espíritu Santo, necesito claridad, ¿qué quieres de mí? No escuché una voz audible, pero en las semanas siguientes, cada lectura bíblica, cada conversación casual y cada canción en la radio parecía apuntar en la misma dirección. Hoy dirijo una fundación que alimenta a niños en situación de C, con un ingreso menor pero con una plenitud que el dinero jamás me dio. El discernimiento de la voluntad de Dios no es un momento aislado, sino un proceso en el que el Espíritu Santo actúa como nuestro GPS espiritual recalculando la ruta. Cada vez que nos desviamos, iluminando el siguiente paso cuando la neblina de la confusión nos rodea. En Salmos capítulo 32 versículo 8 Dios declara: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa se hace real cuando invitamos al Espíritu Santo a traernos claridad para cumplirle. Voluntad divina. Espíritu Santo, disipa la neblina que me impide ver con nitidez. Dame discernimiento para reconocer tu voz entre tantas otras que compiten por mi atención. Muéstrame el propósito celestial para mi vida con tal precisión que no pueda pasarlo por alto. Muchas veces buscamos señales impresionantes, una voz que descienda del cielo, un sueño revelador, una coincidencia imposible, pero el Espíritu Santo con frecuencia nos guía a través de formas más sutiles, una paz que no se puede explicar al considerar cierta decisión, un versículo que parece saltar de la página directamente a nuestra realidad. El consejo certero de un amigo de fe, Lupita, madre soltera de 3 hijos, compartió con lágrimas que debía decidir si mudarse a otra ciudad por un empleo. Sus hijos no querían irse. Cada noche oraba: Espíritu Santo, dame luz. Un domingo en misa el sacerdote dijo algo que no tenía relación con su caso, pero sintió que le hablaba directamente a ella. Supo que debían quedarse. 2 semanas después recibió una mejor oferta en la misma ciudad. La claridad que otorga el Espíritu Santo no siempre llega como un mapa completo. A veces es solo una lámpara que ilumina el siguiente paso. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No siempre veremos todo el recorrido, pero tendremos luz suficiente para avanzar hoy. Espíritu Santo, no te pido que me reveles todo el plan eterno para mi vida. Solo te pido claridad para el siguiente paso. Dame la fortaleza espiritual para permanecer en el sendero de la verdad aun cuando contradiga mis propios deseos o la lógica humana. Muchas veces la falta de claridad no es porque el Espíritu Santo no hable, sino porque nosotros hacemos demasiado ruido. Nuestras agendas, temores y expectativas crean interferencias que nos impiden captar la frecuencia divina. Don Ernesto, carpintero de 70 años con manos ásperas y corazón noble, me enseñó una lección. Padre, yo le pido al Espíritu Santo claridad cada mañana. Mientras lijo la madera le digo: háblame. Claro que soy viejo y terco, y si no entiendo a la primera, dame paciencia para esperar y sabiduría para reconocer tu respuesta cuando llegue. Esta mezcla de humildad y paciencia es clave para recibir claridad. No es exigir que Dios se acomode a nuestro tiempo y expectativas, es abrir el corazón para alinearnos con sus caminos. Espíritu Santo, dame discernimiento para diferenciar entre mi voluntad y la del Padre. Que mi anhelo más profundo sea vivir en plenitud con lo que Dios ha diseñado para mí. Aunque contradiga mis planes, la verdadera claridad espiritual no solo nos muestra el qué, sino también el por qué y el para qué. Nos revela no solo el sendero, sino el propósito mayor detrás de él. Nos ayuda a entender cómo nuestras decisiones diarias se entrelazan con el gran tapiz del plan divino. Marta, enfermera de cuidados intensivos, me contó con serenidad que durante la pandemia estaba agotada física y emocionalmente. Una noche pidió claridad sobre si debía cambiar de trabajo. Mientras oraba, no recibió una respuesta sobre irse o quedarse, sino una visión más clara del motivo por el que estaba ahí. Cada paciente era una oportunidad para mostrar el amor de Cristo en momentos de extrema fragilidad.
Esa claridad renovó su propósito y transformó su agotamiento en un cansancio lleno de sentido. Piensa en la claridad del Espíritu Santo como un faro en la costa. No elimina la tormenta, pero te señala un punto fijo hacia el cual navegar. No te detalla las rocas ocultas, pero te guía hacia aguas seguras. Esta noche, al prepararte para dormir, visualiza todas tus preocupaciones y dudas como un nudo enredado. Imagina las manos del Espíritu Santo desenredando cada hilo con paciencia. Infinita Espíritu Santo, te entrego mis confusiones, mis caminos divididos. Dame discernimiento para reconocer la voluntad de Dios y valentía para seguirla, aunque me lleve por rutas inesperadas o desafiantes. Confío en que tú, que iniciaste la buena obra en mí, la perfeccionarás hasta el día de Cristo Jesús. Hace 3 primaveras mi abuela Rosario plantó una semilla de aguacate en una maceta pequeña. Todos le decíamos que perdía el tiempo porque esos árboles tardan años en dar fruto. Ella sonreía y regaba con constancia. No espero los aguacates, me dijo. Disfruto el milagro que sucede bajo la tierra antes de que veamos algo. Esta sabiduría conecta con la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Algunas semillas caen junto al camino y son comidas por aves. Otras en pedregales donde germinan rápido pero mueren bajo el sol. Otras más entre espinos que las ahogan. Pero las que caen en buena tierra dan fruto al 100 por 1. La vida espiritual es igual. Un proceso de siembra y crecimiento donde el Espíritu Santo es el jardinero de nuestra alma. Daniel, joven universitario, me contó que al principio no entendía por qué sentía leer el mismo pasaje varias veces. Ahora comprende que el Espíritu Santo ablandaba la tierra de su corazón para que la semilla echara raíces profundas. El crecimiento espiritual, como el de cualquier semilla, suele ser invisible al inicio. Ocurre bajo la superficie, donde solo Dios ve. Puede parecer que nada pasa, pero bajo tierra el Espíritu Santo nutre y transforma. Espíritu Santo, sé el jardinero de mi alma. Prepara el terreno para recibir las semillas de la palabra. Quita piedras y espinos que ahogan el crecimiento. Riega con tu gracia para que den fruto abundante. A veces nos desanima la lentitud del proceso. Vivimos en una cultura de lo inmediato, pero el reino de Dios funciona como un sembrador paciente que confía en el tiempo de germinación. Crecimiento y madurez. Doña Teresa, mujer sabia, de 81 años, mi tío Q. Hayes, 50 años, pidió al Espíritu Santo que le quitara su carácter fuerte. Aún espera, pero ya no estalla como antes. Ahora cuenta hasta 10, a veces hasta 20. El Espíritu Santo no la cambió de golpe, la ha transformado poco a poco como una semilla que se toma su tiempo en convertirse en árbol. Esta paciencia divina es un consuelo. En el Espíritu Santo no se impacienta con nuestro ritmo de crecimiento. No arranca la semilla para comprobar si ya ha hecho raíces, sino que espera el momento perfecto, regando fielmente con su gracia y asegurándose de que recibamos la luz necesaria para crecer hacia él. Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29 nos recuerda: en el reino de Dios es como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Este hermoso pasaje ilustra la misteriosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, constante, eficaz y muchas veces imperceptible para nosotros mismos. No vi el cambio en mí, pero los demás sí, confesó Jorge, un ex empleado bancario convertido en misionero. Un día mi esposa me dijo: ya no eres el mismo hombre que conocí hace 10 años. Me sorprendió, porque yo seguía sintiéndome igual. Fue entonces cuando entendí que el Espíritu Santo había estado trabajando en silencio dentro de mí, como la levadura en la masa, transformándome desde lo más profundo. Es importante recordar que la semilla ya contiene todo el potencial del árbol entero. De la misma manera, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual, los dones, los frutos, el potencial. Para la santidad, todo está ya presente, esperando desarrollarse en el momento preciso. Espíritu Santo, haz florecer los dones y virtudes que has plantado en mí, que den fruto para el bien común. Que mi vida produzca el fruto del Espíritu en amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Una característica asombrosa de las semillas es su capacidad de resistencia. Algunas pueden permanecer dormidas durante décadas, aguardando las condiciones perfectas para germinar. De manera similar, hay verdades espirituales y promesas divinas que el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones y que pueden no manifestarse de inmediato. Esperan el momento señalado, la estación correcta, o incluso esa crisis que nos hará recurrir a la palabra que escuchamos años atrás. Luis, un hombre que luchó contra la adicción al alcohol durante 20 años, me compartió entre lágrimas: mi madre siempre me decía: hijo, clama al Espíritu Santo en tu peor momento. Durante años esas palabras me parecían vacías, hasta aquella noche en que toqué fondo, cuando lo perdí todo y me encontré solo en un callejón.
De pronto esas palabras volvieron a mi mente y clamé como nunca antes. La semilla que mi madre plantó finalmente brotó en mi noche más oscura. Esta noche, mientras el silencio cubre tu hogar, piensa en tu alma como un jardín donde el Espíritu Santo trabaja sin descanso. Hay áreas que ya florecen mostrando frutos visibles, otras apenas comienzan a asomar sus primeros brotes verdes, y algunas zonas donde la tierra recién está siendo preparada para semillas futuras. Espíritu Santo, te entrego el jardín de mi alma, trabaja libremente en él, arranca lo que deba ser removido, planta lo que necesite cultivarse, riega con tu gracia lo que ya ha comenzado a crecer. Confío en tu proceso perfecto, en tu sincronía divina y en tu infinita sabiduría para desarrollar en mí exactamente lo que necesito para cumplir el propósito para el cual fui creado. Eran las 3 de la madrugada, cuando Antonia se desplomó en una silla de la sala de espera del hospital. Su hijo, apenas un adolescente de 15 años, luchaba por su vida tras un accidente de motocicleta. Los médicos le habían dicho que las próximas horas serían decisivas. En ese momento, me confesó meses después, sentí que mi fe se había reducido al tamaño de un grano de arena. Cerré los ojos y susurré: Espíritu Santo, mi fe agoniza. Renuévala, porque yo ya no puedo. Hay momentos en la vida espiritual que parecen inviernos interminables. La fe se debilita frente a pruebas que parecen insuperables. La esperanza se agota ante sueños que no se cumplen. Y la caridad se enfría después de repetidas decepciones. Es justamente entonces cuando más necesitamos la obra renovadora del Espíritu Santo. Fortalece mi fe cuando las dudas susurren más fuerte que tus promesas. Renueva mi esperanza cuando las circunstancias contradigan tu palabra. Enciende mi amor cuando el desencanto intente apagar la llama en la fe, como nos recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme de confiar en las promesas divinas, aun cuando todo parezca indicar lo contrario. Y cuando nuestra fe flaquea, el Espíritu Santo acude en nuestro auxilio. Había perdido mi trabajo, mi matrimonio estaba en crisis y mi salud deteriorándose, compartió Raúl, un contador de 49 años. Una noche, desesperado, abrí mi Biblia y encontré Romanos las 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esas palabras encendieron una pequeña chispa en mi interior. Comencé a orar: Espíritu Santo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fue un cambio instantáneo, pero día a día esa chispa creció hasta convertirse en una llama que iluminó mi camino hacia la recuperación. La renovación de la fe por obra del Espíritu Santo no siempre llega como un relámpago repentino. A veces es como el amanecer lento y casi imperceptible, hasta que nos damos cuenta de que ya podemos ver con claridad lo que antes estaba envuelto en sombras. Espíritu Santo, fortalece mi fe en tus promesas. Ayúdame a mirar más allá de las circunstancias y a anclar mi confianza en la fidelidad eterna de Dios, en que mi fe no dependa de emociones volátiles, sino que esté arraigada en la verdad inmutable. Di tu palabra. La esperanza, por su parte, no es simple optimismo, sino la firme confianza en que Dios está obrando para bien, incluso cuando no podemos ver cómo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 nos recuerda que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo en Carmen, una madre soltera con 3 hijos. Me compartió con una luz especial en los ojos. Durante 2 años busqué trabajo sin éxito. Cada rechazo desgastaba un poco más mi esperanza. Una tarde, mientras lavaba los trastes, sentí un impulso de orar: Espíritu Santo, renueva la esperanza que se está apagando en mí. No escuché voces ni tuve visiones, pero sentí como si me hubieran cambiado las baterías por unas nuevas. Al día siguiente retomé mi búsqueda con fuerza renovada. Una semana después encontré un empleo mejor del que había imaginado. La esperanza renovada por el Espíritu Santo tiene algo único. Nos permite ver oportunidades donde antes solo había callejones sin salida. Nos capacita para perseverar cuando todo indica que debemos rendirnos. Espíritu Santo, renueva mi esperanza en medio de la prueba. Cuando el camino se oscurezca y las dudas me asalten, recuérdame que la noche no es eterna y transforma mis valles de lágrimas en manantiales de vida. Finalmente, pero no menos importante, está la caridad, el amor sobrenatural que nos permite ver a los demás como Dios los ve, amar incluso cuando no es correspondido, dar sin esperar retribución. Este amor no nace naturalmente en el corazón humano. Es un don del Espíritu Santo que necesita constante renovación en Don Jesús, un anciano campesino con rostro curtido por el sol,
y manos callosas por el trabajo me compartió una sabiduría que nunca olvidaré, padre. Durante 40 años mi vecino y yo mantuvimos una enemistad por unos linderos. Ni nos saludábamos. Una noche, mientras rezaba antes de dormir, le dije al Espíritu Santo: ya estoy cansado de este odio, pero no sé cómo dejarlo ir. Esa noche soñé que mi vecino y yo éramos niños jugando juntos. Al despertar sentí algo diferente. No puedo explicarlo. Ese mismo día crucé el campo y lo invité a comer. Hoy somos como hermanos. No fue mi esfuerzo, fue el Espíritu cambiando mi corazón de piedra por uno de carne. Esta transformación del corazón es obra exclusiva del Espíritu Santo. Podemos intentar, por nuestras propias fuerzas, ser más amorosos, compasivos y generosos, pero pronto descubrimos nuestras limitaciones humanas. Es entonces cuando necesitamos clamar por una renovación profunda de la caridad. Espíritu Santo, renueva en mí la capacidad de amar con pureza y entrega. Quita de mi corazón todo resentimiento, amargura e indiferencia que impidan que tu amor fluya libremente a través de mí. Enséñame a amar como tú amas, sin condiciones, sin expectativas, sin límites en la renovación de la fe. La esperanza y la caridad no es un evento único, sino un proceso continuo. Como el maná que los israelitas recogían cada mañana, necesitamos esta renovación diaria. El Espíritu Santo nos invita a acudir a Él no solo en momentos de crisis, sino en la cotidianidad, reconociendo nuestra dependencia constante de su obra renovadora en esta noche. Mientras te preparas para descansar, imagina estas 3 virtudes teologales como velas que iluminan tu camino espiritual. Quizás alguna esté parpadeando, amenazando con apagarse ante los vientos contrarios de la vida. Invita al Espíritu Santo a renovar su llama, a protegerla, a hacerla brillar con renovado esplendor. Espíritu Santo, en tus manos entrego mi fe vacilante, mi esperanza debilitada, mi amor imperfecto. Renuévalos con tu poder divino. Haz que mi fe sea más fuerte que mis dudas, que mi esperanza sea más persistente que mis temores, que mi amor sea más resistente que mis heridas. Oración de arrepentimiento y deseo de corrección. El sol se ponía tras los edificios de la ciudad mientras Carlos, un ejecutivo de 38 años, se detenía en la capilla que encontró abierta en su camino a casa. No había planeado entrar. Sus pies simplemente lo llevaron ahí después de una jornada en la que había manipulado información para ganar un cliente importante. Me senté en la última banca, me contó después, y de repente, como si alguien hubiera encendido una luz, vi con total claridad lo que había hecho. No pude contener las lágrimas mientras susurraba: Espíritu Santo, ¿en qué me estoy convirtiendo? Hay momentos en la vida en que el velo de justificaciones que hemos tejido cuidadosamente se rasga y nos vemos tal como realmente somos, no como nos presentamos ante los demás, no como nos conviene vernos, sino como verdaderamente somos, seres humanos frágiles, contradictorios, capaces de grandes acciones, pero también de lamentables omisiones. Es en esos momentos de dolorosa lucidez cuando el Espíritu Santo realiza una de sus obras más misericordiosas. Nos lleva al arrepentimiento genuino. Espíritu Santo, confesor y conocedor de mi alma, te muestro mi corazón desnudo, sin los disfraces que uso ante el mundo. Conozco mi negligencia, mi terquedad, mi constante afán de poner mis deseos por encima de la voluntad divina. El arrepentimiento verdadero comienza con este reconocimiento honesto. No es una vergüenza paralizante ni una culpa destructiva. Es, como dice 2 Corintios, las 7:10, la tristeza que es, según Dios, la que produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse en doña Marta, una mujer de 65 años, con ojos que reflejan una paz duramente ganada. Me compartió su experiencia. Durante años guardé un resentimiento feroz contra mi hermana por algo que me hizo en la juventud. Justificaba mi rencor diciéndome que yo era la víctima, que tenía derecho a estar herida. Una noche, mientras rezaba rutinariamente, sentí como si el Espíritu Santo pusiera un espejo frente a mí. Vi con claridad el daño que mi resentimiento estaba causando, no a mi hermana, sino a mi propia alma. Por primera vez lloré, no por lo que me habían hecho, sino por lo que yo me estaba haciendo a mí misma y a mi relación con Dios. Este es el tipo de iluminación interior que solo el Espíritu Santo puede producir en nos. Muestra no solo nuestros actos externos, sino también nuestras motivaciones más profundas, esos rincones del corazón donde escondemos nuestros verdaderos motivos, a veces incluso de nosotros mismos. Espíritu Santo, ilumina las áreas de mi vida donde he sido negligente con tu presencia. Muéstrame esos momentos en que te he ignorado por estar demasiado ocupado, distraído o centrado en mí mismo. La negligencia espiritual es quizás uno de los pecados más sutiles pero más corrosivos en nuestra vida de fe. No son grandes transgresiones, sino pequeñas omisiones que,
acumuladas día tras día, crean un abismo entre nosotros y Dios en esas oraciones apresuradas, esas lecturas bíblicas superficiales, esos momentos en que sentimos el impulso de ayudar a alguien y lo ignoramos porque tenemos prisa. Reconozco, Espíritu Santo, esos momentos en que he sido terco, cerrando mis oídos a tus suaves inspiraciones, cuando me has mostrado el camino correcto y he elegido deliberadamente el mío, cuando has puesto palabras de reconciliación en mi boca y he preferido el silencio orgulloso. La terquedad espiritual va más allá de la simple obstinación humana, es resistirnos conscientemente a la dirección del Espíritu Santo, aferrándonos a nuestros caminos, incluso cuando sabemos en lo profundo que no son los mejores. Es ese momento en que sentimos el impulso de pedir perdón, pero nuestro orgullo nos detiene, o cuando sabemos que debemos perdonar, pero nos aferramos a la herida como si fuera una posesión preciada. Ricardo, un joven empresario, me compartió, entre risas avergonzadas, durante 3 domingos consecutivos, mientras conducía hacia el centro comercial, sentía una voz interior que me decía: ve a misa, cada domingo. Elaboraba una excusa más elaborada al 4º domingo. Mi auto se averió justo frente a una iglesia, me rendí y entré. Fue la mejor hora que había experimentado en años. Ahora sonrío al recordar lo obstinado que fui y cuán constante es. El Espíritu Santo, tal vez lo más difícil de aceptar, sean nuestros pecados de omisión, esos momentos en que pudimos ser las manos de Dios, su voz, su consuelo para alguien que lo necesitaba, y decidimos no actuar. El bien que pudimos realizar y no hicimos, la palabra de ánimo que quedó guardada, la reconciliación que nunca buscamos. Espíritu Santo, con dolor admito esos instantes en que olvidé a Dios en mi vida, cuando viví como si todo dependiera únicamente de mí, cuando el éxito me volvió orgulloso o el fracaso me hundió en desesperanza, olvidando que estabas a mi lado en ambas situaciones. La belleza del arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo es que nunca concluye en condena. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos asegura que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu no revela nuestras faltas para hundirnos en vergüenza, sino para guiarnos hacia la restauración. Luisa, una mujer que ocultó por décadas un aborto de su juventud, me compartió con ojos llenos de paz recién hallada. Por años pensé que Dios jamás podría perdonarme. Una noche durante una hora santa sentí como si el Espíritu Santo me abrazara y escuché en mi interior: esto también está cubierto por la sangre de Jesús. Lloré hasta no tener más lágrimas, pero era un llanto distinto. Por primera vez no era de vergüenza sino de libertad. Este es el verdadero propósito del arrepentimiento. No quedarnos atrapados en la culpa, sino comprometernos con un nuevo inicio. No solo lamentar el pasado, sino orientar nuevamente nuestro futuro. Espíritu Santo, me comprometo a recomenzar, a ser un hijo más atento a tu voz, a responder con prontitud a tus impulsos, a apartar espacio en mi vida acelerada para escucharte con mayor claridad. El arrepentimiento genuino siempre llega acompañado de este anhelo profundo de cambio. No es solo sentir pesar por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino un deseo real de transformación, una disposición a permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, reajuste nuestras prioridades, moldee nuestro carácter. Don Joaquín, un abuelo de 73 años con mirada serena que refleja décadas de caminar con Dios, lo expresa así: cada noche hago un examen de conciencia. Pido al Espíritu Santo que me muestre no solo dónde fallé, sino cómo puedo actuar mejor. Mañana, no para atormentarme, sino para crecer. A mi edad ya sé que jamás seré perfecto, pero también sé que nunca es tarde para ser un poco mejor de lo que fui ayer. Esta noche, mientras te preparas para descansar, permite que el Espíritu Santo ilumine con su luz amorosa esos rincones de tu vida que necesitan arrepentimiento y cambio. No para condenarte, sino para liberarte, no para avergonzarte, sino para restaurar. Espíritu Santo, con humildad reconozco mis caídas y con esperanza te pido que me ayudes a levantarme. Que cada tropiezo se convierta en enseñanza, que cada desvío termine llevándome más cerca de ti. Confío en que tu obra en mí no depende de mi perfección, sino de mi disposición a ser transformado día a día, paso a paso, hacia la imagen de Cristo. Gratitud por el día vivido. El reloj marca las 10 de la noche, los platos de la cena están limpios, los niños finalmente duermen y tú te desplomas en el sofá con un suspiro profundo. Ha sido uno de esos días que parecen diseñados para poner a prueba cada límite de tu paciencia, cada reserva de tu energía, el jefe exigiendo resultados imposibles, el tráfico interminable bajo la lluvia, la discusión con tu pareja por algo tan pequeño que ahora ni recuerdas. Guay, sin embargo, aquí estás, sobreviviste, llegaste al final de otro día. Y si este instante, justo antes de caer rendido en la cama, se convirtiera en un espacio sagrado para hallar los tesoros ocultos en este día que parecía perdido. Cada noche sin falta dedico 10 minutos a agradecer,
me contó Elena, una ejecutiva de 43 años con una agenda que asustaría a cualquiera. Incluso los días más duros tienen destellos de gracia, pequeños milagros que pasaría por alto si no me detuviera a buscarlos. Es como contemplar el cielo nocturno. Al principio parece vacío, pero cuanto más miras, más estrellas comienzan a brillar. Esta práctica de gratitud nocturna no es solo pensamiento positivo, es un acto profundamente espiritual donde invitamos al Espíritu Santo a iluminar nuestro día desde una mirada divina, mostrándonos la presencia constante de Dios incluso en los momentos que creímos vacíos o cargados de frustración. Espíritu Santo, al finalizar este día, te agradezco por cada instante de alegría y paz que me regalaste, por ese desayuno tranquilo antes de que la casa despertara, por la sonrisa del desconocido en el ascensor, por la llamada inesperada de un viejo amigo que alegró mi tarde. Es fácil agradecer los momentos buenos, son como monedas brillantes en el camino. Lo realmente transformador es aprender a agradecer también por los momentos difíciles, reconociendo en ellos oportunidades de crecimiento, pruebas que fortalecen nuestro carácter, circunstancias que nos recuerdan cuánto necesitamos a Dios. En Don Manuel, un panadero de 68 años que se levanta cada día a las 3 de la mañana para encender su horno, me compartió su sabiduría mientras amasaba. El día que me diagnosticaron diabetes fue uno de los peores de mi vida. Esa noche, entre lágrimas, pregunté al Espíritu Santo por qué. No escuché una respuesta inmediata, pero mientras oraba comencé a agradecer por el médico que detectó mi condición a tiempo, por mi esposa que reorganizó toda nuestra alimentación, por la fuerza para cambiar hábitos de toda una vida. 3 años después estoy más saludable que nunca. Aquella crisis se convirtió en bendición. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos recuerda una verdad profunda. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito. Esta mirada divina nos permite ver incluso las sombras como parte de un tapiz mayor que Dios teje con nuestras vidas. Espíritu Santo, te agradezco también por las dificultades de este día, por esa corrección en el trabajo que aunque dolió me ayudará a mejorar, por ese conflicto familiar que reveló áreas donde debo ejercitar más paciencia, por ese proyecto fallido que me enseñó humildad y constancia. Lupita, una joven madre soltera de 28 años, encontró en esta práctica nocturna de gratitud un ancla para su salud mental. Criando sola a 2 hijos mientras estudia y trabaja, había días en que sentía que me ahogaba en problemas. Comencé a notar que me iba a la cama repasando todo lo que salió mal y lo que no logré hacer. Mi ansiedad era insoportable. Mi director espiritual me aconsejó cambiar una práctica antes de dormir. Mencionar 5 intervenciones divinas en el día. Al principio me costaba encontrar siquiera una. Ahora reconozco la mano de Dios en todas partes. Mi vida no es menos complicada, pero mi corazón está más sereno. Es asombroso cómo este sencillo hábito reorienta nuestra atención. En vez de fijarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos. En lugar de obsesionarnos con lo que salió mal, apreciamos lo que resultó bien. En vez de lamentarnos por las carencias, celebramos la abundancia que a menudo pasamos por alto. Espíritu Santo, gracias por intervenir en mi día incluso cuando no noté tu presencia, por protegerme de peligros que nunca llegué a conocer, por cerrar puertas que parecían tentadoras pero no eran para mí, por abrir caminos que yo solo jamás habría hallado. Esta mirada agradecida transforma nuestra experiencia del tiempo. El pasado deja de ser un museo de arrepentimientos para convertirse en una galería de lecciones aprendidas. El presente se enriquece al descubrir las bendiciones ocultas en lo cotidiano, y el futuro pierde su fuerza intimidante cuando confiamos en que el mismo Dios que estuvo con nosotros hoy estará también mañana. Jorge, un taxista de 52 años, que recorre a diario las agitadas calles de la Ciudad de México, me contó su hallazgo. Antes me dormía preocupado por lo que pasaría mañana. Ahora reviso mi día buscando las huellas de Dios. Le digo, Espíritu Santo, gracias por ese cliente que me pagó extra, por ese policía que no me multó cuando lo merecía, por ese instante en que casi choqué pero tus ángeles me cuidaron. Duermo en paz y despierto confiando en que si Dios me cuidó hoy, también lo hará mañana. La gratitud por el día vivido no ignora los retos ni minimiza el dolor. No es un falso optimismo que pretende que todo está bien cuando no lo está. Es más bien una mirada profunda que reconoce lo luminoso y lo oscuro de nuestra experiencia humana, pero decide enfocarse en los destellos de gracia que nunca faltan, incluso en los días más sombríos. Esta noche, antes de que el sueño te alcance, dedica unos minutos a este diálogo íntimo con el Espíritu Santo. Revisa las horas vividas no como un juez severo que busca fallos, sino como un buscador de tesoros atento a las joyas escondidas en lo que parecía arena común. Espíritu Santo, te agradezco por este día que me concediste vivir, por cada respiración, cada latido, cada paso que pude dar. Gracias por los buenos momentos que alegraron mi corazón y por los difíciles que me enseñaron a confiar más en ti.
Reconozco tu intervención amorosa en cada situación, sabiendo que todo coopera para mi bien cuando me abandono a tu voluntad perfecta. La habitación está en penumbras. La ciudad empieza a apagarse mientras te arrodillas junto a tu cama. Has orado por tus necesidades, has agradecido las bendiciones recibidas, has pedido perdón por tus faltas, pero algo te impulsa a seguir. Aparecen rostros en tu mente. Tu hijo adolescente que se está alejando de la fe, tu vecina que acaba de recibir un diagnóstico doloroso, tu compañero de trabajo que atraviesa una crisis matrimonial, tu amiga de la infancia que aún no conoce a Dios. Es entonces cuando tu oración personal se convierte en uno de los ministerios más poderosos y silenciosos. La intercesión. Durante años me preguntaba qué podía hacer por mi hijo que se había apartado por completo de Dios. Me dijo doña Rosario, una mujer de 65 años con ojos que reflejan una paz ganada a pulso. No podía seguirlo a las fiestas donde se perdía cada fin de semana. No podía obligarlo a ir a misa. No podía cambiar su corazón por la fuerza. Pero descubrí que sí podía entrar en mi habitación cada noche, ponerme de rodillas y clamar al Espíritu Santo por él. Durante 3 años no vi cambios, hasta aquella madrugada en que me llamó desde la estación de policía. Ese arresto fue el inicio de su transformación. Hoy dirige un grupo de jóvenes en rehabilitación. El Espíritu Santo llegó donde yo no podía llegar. La intercesión es este misterioso y poderoso ministerio que nos convierte en puentes entre las necesidades humanas y el poder divino. Es ese momento en que, como Moisés, extendemos nuestros brazos entre la tierra y el cielo, sosteniendo en oración a quienes quizá ni siquiera saben que están siendo sostenidos. Espíritu Santo, te presento a todos aquellos que aún no te conocen. Esas personas en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad que viven como si Dios no existiera. Aquellos que han probado todo lo que el mundo ofrece y siguen con esa sed que solo tú puedes saciar. Toca sus corazones, muéstrate a ellos de maneras que no puedan ignorar. Cada persona tiene su propio camino hacia Dios. Algunos hallan la fe a través de una experiencia espiritual, otros mediante una amistad que les revela el amor de Cristo en acción, y otros más a través del dolor que los impulsa a buscar un sentido más profundo. La belleza de la intercesión es que no le decimos a Dios cómo debe obrar, solo le pedimos que actúe, confiando en su perfecta sabiduría para alcanzar cada corazón de la mejor manera. Pedro, un joven profesor universitario, me contó con asombro que durante meses había intentado hablar sobre Dios con un colega abiertamente ateo. Cada charla terminaba en un debate sin fruto. Frustrado, decidió cambiar de táctica. En vez de discutir, comenzó a interceder por él. Una noche, mientras oraba, sintió una indicación clara: invítalo a cenar y solo escúchalo. Lo hizo, y por primera vez su colega le compartió sobre su infancia en un hogar religioso pero abusivo. Entendió que su rechazo a Dios era en realidad rechazo a la imagen distorsionada que le habían mostrado. Esa noche no mencionó a Dios ni una vez, pero el Espíritu Santo estaba obrando en silencio. Meses después le pidió que lo llevara a misa. La intercesión por nuestra familia ocupa un lugar especial en la oración nocturna. Son quienes Dios nos ha confiado más de cerca, cuyas necesidades conocemos al detalle, cuyos dolores sentimos como propios. Espíritu Santo, te entrego a mi familia, a mis hijos que enfrentan un mundo cada vez más hostil a los valores que les inculqué, a mi esposo que lucha con el estrés del trabajo y la incertidumbre económica, a mis padres ancianos que afrontan limitaciones físicas y temores sobre el porvenir, a mis hermanos que se han distanciado por viejas heridas no resueltas. Donde yo no puedo llegar, llega tú. Donde mis palabras no son oídas, habla tú. Donde mi amor es insuficiente, ama tú a través de mí. Esta intercesión familiar tiene un poder particular porque está sostenida por vínculos sacramentales, el matrimonio, el bautismo de los hijos, la confirmación. Todos estos sacramentos abren canales espirituales por los que el Espíritu Santo puede actuar con especial eficacia cuando pedimos su intervención. Mi matrimonio estaba prácticamente roto, confesó Marina, una mujer de 55 años. Dormíamos en habitaciones separadas, apenas nos hablábamos. Un día mi directora espiritual me dio un consejo inesperado: deja de intentar cambiar a tu esposo y comienza a interceder por él cada noche durante meses, mientras él dormía en la otra habitación. Yo oraba: Espíritu Santo, tú que conoces su corazón mejor que yo, muéstrale tu amor, sana sus heridas interiores, renueva su espíritu. No pasó nada espectacular, pero pequeños cambios comenzaron a acumularse. Una conversación amable aquí, una comida compartida allá. 3 años después no solo seguimos juntos, sino que hemos redescubierto un amor más maduro y profundo que el del inicio. Sin embargo, nuestra intercesión no debe limitarse a nuestro círculo más cercano. El corazón que ora con el Espíritu Santo se ensancha para abrazar a toda la humanidad, especialmente a quienes padecen, que habitan en la penumbra y no tienen quien interceda por ellos. Espíritu Santo,
esta noche te presento a todos los que requieren paz y amor celestial, aquellos en hospitales luchando por su vida, los que reposan en las calles sin un techo que los resguarde, los niños en orfanatos anhelando un hogar, los prisioneros buscando redención, las víctimas de violencia y maltrato que se esfuerzan por perdonar, las familias separadas por la migración forzada. Esta oración universal posee una fuerza especial cuando la elevamos justo antes de dormir, pues durante el sueño, nuestra mente consciente reposa, pero nuestro espíritu sigue en comunión con el Espíritu Santo. Es como si, en esas horas de descanso físico, nuestra alma permaneciera en constante intercesión, sostenida no por nuestro propio esfuerzo, sino por el poder del Espíritu que ora en nosotros y por nosotros. San Fernando, un médico oncólogo que enfrenta a diario el dolor humano, halló en esta práctica una fuente de fortaleza. Cada noche antes de dormir, recorro mentalmente las camas de mis pacientes, encomendando cada uno al Espíritu Santo a aquellos con diagnósticos terminales, quienes afrontan tratamientos arduos. Los que han perdido la esperanza a veces son tantos que me quedo dormido en medio de la oración, pero he notado algo sorprendente. Con frecuencia despierto con una claridad especial sobre qué paciente requiere mayor atención ese día o con una idea para un tratamiento alternativo que no había contemplado. Es como si mi intercesión nocturna continuara de algún modo mientras descanso y el Espíritu Santo obrara en mi mente inconsciente en esta noche. Mientras te preparas para dormir, dedica unos minutos a este ministerio silencioso pero poderoso. Visualiza a cada persona por la que intercedes. Sosténla con amor ante el Espíritu Santo. Confía en que tu oración despierta fuerzas espirituales que trascienden tiempo y espacio. Espíritu Santo, que el amor de Cristo se comparta con el mundo a través de mi intercesión, que donde exista odio yo siembre amor mediante mi plegaria, donde haya desesperanza, donde reine la oscuridad, luz. Haz de mí un canal de tu gracia para aquellos que aún no te conocen, pero a quienes amas con pasión. Mientras mi cuerpo reposa, que mi espíritu permanezca unido al tuyo en esta obra de amor por la humanidad. Entrega plena y confianza absoluta. Las manecillas del reloj marcan casi la medianoche. Los últimos sonidos del día se desvanecen mientras la ciudad se rinde al descanso. Es ese instante íntimo en que quedas a solas con tus pensamientos, con tus sueños y con tus temores, porque la noche, con su manto de penumbra y silencio, tiene una forma particular de amplificar nuestras angustias en esa decisión importante que debes tomar mañana. Ese diagnóstico médico que aguardas, esa relación rota que no sabes cómo sanar. Justo en este momento de fragilidad, la entrega final al Espíritu Santo se transforma, no solo en un acto de fe, sino en un salvavidas para el alma inquieta. A mi esposo había perdido su empleo. Teníamos 3 hijos pequeños y las deudas aumentaban, me compartió Lucía, una mujer de 37 años, con una serenidad en su mirada que contrastaba con la dureza de su realidad. Cada noche me acostaba con un nudo en el estómago, despertando a menudo con ataques de pánico. Una noche, desesperada, hice algo distinto a mí. Senté en la orilla de la cama y dije en voz alta: Espíritu Santo, te entrego esta situación por completo. Si mañana debemos vender la casa, que así sea. Si tenemos que mudarnos con mis padres, lo aceptaré. Pero esta carga es demasiado pesada para mí sola. No puedo explicar lo que ocurrió, pero esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. La situación no se resolvió de manera mágica, pero encontré una paz que me permitió pensar con lucidez y tomar las decisiones necesarias sin que el miedo nublara mi juicio. Esta es la paradoja de la entrega espiritual. Cuando al fin comprendemos que no podemos controlarlo todo y soltamos nuestro aferramiento ansioso a las circunstancias, hallamos una libertad y una serenidad que ninguna solución externa puede ofrecer. Espíritu Santo, declaro mi confianza total en ti para superar mis temores y tentaciones. Reconozco que mis fuerzas son limitadas, pero las tuyas son infinitas. Donde yo percibo problemas imposibles, tú ves oportunidades para mostrar tu poder. Donde yo veo callejones sin salida, tú ves senderos que aún no he descubierto. En Juan, capítulo 14, versículo 20, y Jesús promete: a la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien más grande que cualquier dificultad. No es la resolución inmediata de lo difícil, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ello. Don Roberto, un viudo de 68 años que perdió a su esposa tras 43 años de matrimonio, encontró en esta entrega final su único consuelo. Las noches eran lo más duro, a la cama vacía, el silencio, los recuerdos. Durante meses luché contra el insomnio y la tristeza profunda. Una noche recordé algo que mi esposa siempre decía cuando atravesábamos problemas:
Entrégaselo todo a Dios y duerme como un niño. Esa noche, entre lágrimas, le dije al Espíritu Santo, no sé cómo seguir sin ella, pero confío en que tú me mostrarás el camino. Te entrego mi dolor, mi futuro, mi soledad. No dejé de extrañarla, pero algo se transformó en mi interior. Ahora cada noche antes de dormir sostengo esta conversación con el Espíritu Santo, confiándole todas mis preocupaciones y sabiendo que Él vela. Mientras yo descanso, la entrega final antes del descanso nocturno encierra un poder especial. Durante el sueño, nuestra mente consciente, con todas sus defensas y ansias de control, se rinde. Es como si, al dormir, practicáramos una pequeña muerte diaria, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad esencial. Y, paradójicamente, es en esa fragilidad donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor fuerza en circunstancias igualmente desoladoras. A veces, no viene como un milagro espectacular o una voz audible desde el cielo, sino como una calma profunda que desarma el miedo y da sentido en medio del caos. Es la certeza silenciosa de que alguien mucho más grande que tú está sosteniendo tu vida con manos firmes y amorosas. En la 1 y 54 en 28 en la historia de la iglesia, encontramos testimonios de mártires que iban a la muerte cantando Tima Rescue. Encontraban fuerzas sobrenaturales para proteger a sus hijos en tiempos de guerra, de hombres y mujeres que aún perdiendo todo, mantenían la esperanza. Lo que los unía no era una personalidad fuerte ni una resistencia psicológica extraordinaria, sino la realidad viva del Espíritu Santo dentro de ellos. En la 1 y 55 en 07. El apóstol Pablo lo describe en Romanos las 8 y 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no tenemos palabras, cuando el dolor es tan grande que solo podemos suspirar, Él traduce nuestros suspiros en oraciones perfectas ante el Padre. En la 1 y 55 en 43. Esa verdad transforma por completo cómo enfrentamos nuestras noches más largas. No importa si nos sentimos impotentes, confundidos o quebrantados, el Espíritu Santo no está esperando que llevemos todo bajo control para ayudarnos. Él se especializa en entrar en nuestras grietas más profundas para llenarlas con su luz. En la 1 y 56 en 09. Por eso, la entrega final antes de dormir no es un ritual vacío, sino una invitación a vivir una relación real con la tercera persona de la Trinidad. Es decirle, aquí está todo lo bueno y lo malo, lo que entiendo y lo que me desconcierta. Yo descanso y tú trabajas. Y al despertar encontramos que, aunque las circunstancias tal vez no cambiaron, nosotros sí lo hicimos. A la 1 y 56 en 40. Espíritu Santo, enséñanos a descansar en ti, a dejar de pelear batallas que no nos corresponden, a reconocerte como el consolador que siempre está presente. Que cada noche se convierta en un altar de entrega y cada mañana en un testimonio de tu fidelidad renovada. Amén. En sus momentos más oscuros, y aunque es cierto que no siempre se manifiesta de forma tangible o emotiva, su obra en nuestras vidas es constante e innegable para quienes tienen ojos para percibir. La clave para experimentar plenamente la acción del Espíritu Santo es la misma que para los primeros discípulos: la obediencia. En Hechos capítulo 5 versículo 32, Pedro declara que Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. No se trata de una obediencia rígida basada en el temor, sino de una respuesta amorosa hacia aquel que nos amó primero. En Marcela, una enfermera de 43 años, me compartió una experiencia transformadora. Trabajaba en la unidad COVID durante lo más duro de la pandemia. El miedo, el agotamiento y la tristeza por tantas muertes me estaban consumiendo. Una mañana, mientras oraba antes de iniciar mi turno, sentí un impulso claro: canta mientras trabajas hoy. Me pareció absurdo cantar, rodeada de sufrimiento y con un equipo de protección que apenas me permitía respirar. Pero la impresión persistía. Decidí obedecer ese impulso que creí venía del Espíritu Santo, y comencé a tararear suavemente mientras atendía a los pacientes. Para mi sorpresa, varios mencionaron que mi canto les transmitió paz. Una paciente anciana me dijo que había estado contemplando rendirse, pero que mi melodía le recordó la presencia de Dios. Esa noche entendí que el Espíritu quería usar incluso mi voz imperfecta para llevar consuelo en estas pequeñas obediencias. Estos sí cotidianos al Espíritu Santo son los que preparan el terreno para manifestaciones más profundas de su presencia. Los primeros discípulos vivieron Pentecostés después de días de oración unánime y expectante. Su obediencia a la instrucción de Jesús de esperar en Jerusalén creó el ambiente propicio para la efusión del Espíritu. Espíritu Santo, deseo vivir como aquellos primeros discípulos, con fe inquebrantable, con valentía para enfrentar la adversidad y con poder para dar testimonio de tu amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. Enséñame a reconocer tu voz y a obedecer tus inspiraciones. A veces, en nuestros momentos de mayor dolor, dudamos de la presencia del Espíritu Santo.
nos preguntamos. Como María y Marta ante la tumba de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí. Sin embargo, es precisamente en esos instantes de aparente ausencia cuando el espíritu está más activo, aunque de maneras que nuestros ojos, nublados por el dolor, no pueden percibir de inmediato a Joaquín, un agricultor de 72 años que perdió toda su cosecha en una devastadora helada. Reflexionó: durante meses estuve enojado con Dios. En una noche, desesperado, grité: ¿dónde estabas cuando lo perdí todo? No esperaba respuesta, pero mientras miraba las estrellas recordé todas las veces que había sobrevivido a pérdidas anteriores. Como siempre, de alguna forma, salimos adelante. Comprendí que el Espíritu Santo había estado conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi espíritu aunque mi cuerpo se doblara bajo el peso de la adversidad. Esa noche pidió perdón por su ceguera espiritual y agradeció por su presencia constante. Los primeros discípulos enfrentaron persecución, cárcel y, finalmente, martirio. Y aún así, avanzaron con una alegría inexplicable, una convicción inamovible y un poder que superaba sus limitaciones humanas. Este mismo espíritu, este mismo consolador prometido por Jesús, está disponible para nosotros hoy. Espíritu Santo, te pido que enciendas en mí el mismo fuego que ardió en aquellos primeros testigos. Que mi vida refleje la misma valentía, la misma generosidad y el mismo amor radical por los perdidos. Que, como ellos, esté dispuesto a salir de mi zona de comodidad para llevar tu mensaje de esperanza a un mundo que agoniza sin saberlo en esta noche. Mientras te preparas para el descanso, imagina por un momento que estás en ese aposento alto, el aire cargado de expectativa, los corazones unidos en oración, y luego ese viento impetuoso que lo transforma todo, porque el mismo espíritu que descendió entonces desea descender sobre ti ahora, llenarte con su presencia, equiparte con sus dones y renovarte con su poder. Espíritu Santo, como los discípulos que esperaron obedientemente tu venida, yo también te espero. Ven y transforma mi temor en valor, mi debilidad en fortaleza, mi tibieza en pasión por la verdad. Que al despertar mañana lo haga con la misma determinación que tuvieron aquellos primeros testigos en vivir, no para mí, sino para aquel que murió por mí y resucitó en la renovación interior por la luz divina. Llega cuando el sol se oculta, las sombras se alargan y la noche reclama su territorio, trayendo consigo las sombras internas en el cansancio del alma, la sequedad espiritual, las heridas que creíamos sanadas pero aún laten dolorosamente en lo profundo. Es en esta oscuridad, tanto física como espiritual, cuando más necesitamos la renovación interior que solo la luz divina puede otorgar. Llevaba años funcionando en piloto automático, me confesó Laura, una madre de 45 años, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos cansados. Cumplía con mis deberes religiosos, pero por dentro me sentía como un desierto. Una noche, agotada de fingir una espiritualidad que ya no sentía, me arrodillé junto a mi cama y simplemente dije: «An Espíritu Santo, estoy vacía. Necesito que tu luz penetre hasta los rincones más oscuros de mi alma». No hubo fuegos artificiales, ni manifestaciones espectaculares, pero sentí como si alguien encendiera una pequeña vela en una habitación que llevaba años a oscuras. Esa tenue luz fue suficiente para empezar a ver lo que necesitaba ser sanado y renovado. Esta renovación interior es más que un estado emocional pasajero. Es una obra profunda del Espíritu Santo que inicia cuando humildemente reconocemos nuestra necesidad y le damos acceso a esas áreas de nuestra vida que hemos mantenido cerradas, incluso a nosotros mismos. Espíritu Santo, que tu luz penetre mi alma como los rayos del sol atraviesan un cristal, iluminando cada rincón de mi ser, revelando lo que necesita ser transformado. No quiero zonas de sombra, no quiero espacios. Anhelo una transparencia total ante tu mirada amorosa. La luz divina del Espíritu Santo tiene un efecto sanador en los corazones heridos, como el sol que fortalece a un cuerpo debilitado. Su presencia renueva nuestras fuerzas cuando el desánimo nos deja sin energía para continuar el camino. Don Ramiro, un hombre de 72 años que atravesó una profunda depresión tras perder a su esposa, me relató: había días en que literalmente no encontraba razones para levantarme de la cama. Una noche, mi nieta de 6 años me trajo un dibujo en un corazón grande con una luz saliendo de él. «Es tu corazón, abuelito», me dijo. «Está brillando porque Dios vive ahí». En esa noche, por primera vez en meses, oré de verdad: «An Espíritu Santo, restaura mi corazón herido. Devuélveme las ganas de vivir». Fue como si alguien comenzara a bombear nueva vida a un cuerpo que se apagaba. No fue inmediato, pero cada día sentía un poco más de fuerza y propósito. A veces, lo que necesita ser renovado no son nuestras circunstancias externas, sino nuestra mirada interna hacia ellas. El Espíritu Santo nos ofrece nuevos lentes para contemplar la misma realidad desde una perspectiva transformada. Santo, purifica las manchas de mi alma que me impiden ver con claridad.
esas distorsiones provocadas por heridas antiguas, por sueños no cumplidos, por comparaciones injustas. Lava mi interior hasta que pueda percibir la realidad como tú la ves, llena de propósito, significado y oportunidades redentoras. Hay una frialdad espiritual que en ocasiones se instala en nuestro corazón como un hielo invisible, volviéndonos insensibles al amor divino y al sufrimiento humano. Nos transformamos en simples espectadores pasivos de la vida, en vez de ser participantes activos en la misión de Dios San Carmen. Una maestra de primaria de 53 años me relató con lágrimas de gozo a Anne. Llevaba años enseñando por obligación, sin pasión, y los niños se habían vuelto una carga en lugar de una bendición. Una noche, mientras preparaba las lecciones para el día siguiente, sentí una convicción profunda. A mi frialdad estaba afectando a esos pequeños que Dios me había confiado. Oré desde lo más hondo: Espíritu Santo, derrite el hielo de mi corazón, devuélveme la ternura, la compasión y el amor por mi vocación. Al día siguiente, entré al aula con ojos renovados. Vi a cada niño como un milagro, como una oportunidad, como antes. Esa renovación interior transformó mi salón en un espacio de crecimiento y alegría. Esta transformación por la luz divina no es un evento aislado, sino un proceso constante. Así como la naturaleza necesita la luz del sol diariamente para mantenerse saludable, nosotros precisamos de esta exposición continua a la presencia renovadora del Espíritu Santo. Espíritu Santo, transforma mi ser para la santidad. No permitas que me conforme con una espiritualidad superficial o con rutinas religiosas vacías. Renueva mi mente para que mis pensamientos se alineen con los tuyos. Modifica mis emociones para que reflejen tu carácter y dirige mis deseos hacia lo que verdaderamente sacia. Jorge, un exitoso empresario de 48 años, descubrió esta verdad tras atravesar una crisis existencial. Lo tenía todo, según los estándares del mundo, en dinero, prestigio y poder, pero por dentro estaba marchitándose. Una noche, en la soledad de mi oficina, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada y me sentí más solo que nunca. Abrí mi Biblia, algo que no hacía en años, y me encontré con el Salmo 51: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas palabras perforaron la armadura que había construido a mi alrededor. Esa noche inicié un viaje de renovación interior que con el tiempo reorganizó todas mis prioridades. Sigo siendo empresario, pero ahora mi negocio es una plataforma para servir, no solo para acumular. La renovación interior por la luz divina no solo nos favorece a nosotros, como una lámpara encendida que disipa la oscuridad. Una persona transformada por el Espíritu Santo irradia inevitablemente a su alrededor. Mi esposo notó el cambio. Antes que yo, me compartió Elena, una mujer de 35 años que había luchado contra la amargura tras varios intentos frustrados de ser madre. Una noche desesperada clamé: Espíritu Santo, renueva mi interior, porque me estoy convirtiendo en alguien que no quiero ser. No hubo un instante dramático, pero semanas después mi esposo me dijo que yo brillaba diferente. La renovación había modificado mi expresión, mi tono de voz, mi manera de relacionarme. La luz que el Espíritu encendió en mí era evidente para quienes me rodeaban. Esta noche, mientras te preparas para descansar, imagina tu interior como un templo que, tras un día agitado, necesita ser renovado, reordenado y enfocado en su propósito original. Invita conscientemente al Espíritu Santo a realizar esta obra mientras duermes. Espíritu Santo, mientras mi cuerpo reposa, continúa tu labor de renovación en mi interior. Restaura lo que el desgaste diario ha deteriorado. Revitaliza lo que la rutina ha vuelto monótono. Reenciende lo que las decepciones apagaron. Que al despertar lo haga con un espíritu nuevo, con una mente clara y un corazón palpitante de amor divino. Listo para hacer luz en un mundo que necesita ver brillar tu presencia a través de vidas cambiadas. Promesa de fidelidad y escucha atenta. El silencio nocturno ya ha envuelto la ciudad. Los ruidos del día, el claxon impaciente, las conversaciones apresuradas, las notificaciones incesantes se han desvanecido. En este espacio de quietud surge una oportunidad sagrada, el momento de hacer una promesa de fidelidad al Espíritu Santo y abrir nuestros oídos interiores a su voz. Tantas veces ahogada por el bullicio de lo urgente. Trabajaba como ejecutivo de ventas, me confió Javier, un hombre de 52 años con una mirada serena que contrastaba con la intensidad de su profesión. Mi día transcurría entre llamadas, reuniones, presentaciones y negociaciones. El ruido era constante. Un retiro espiritual me confrontó con una verdad incómoda. Estaba tan ocupado hablando que había olvidado escuchar, especialmente a Dios. Esa noche, en la capilla, hice una promesa sencilla pero profunda. Espíritu Santo, me comprometo a crear espacios de silencio en mi vida para escuchar tu voz. Comencé con solo 5 minutos cada noche antes de dormir, y esos minutos se convirtieron en el ancla de mis días. Gradualmente,
Aprendí a reconocer esa voz suave que me guiaba incluso en medio del caos laboral. Esta promesa de fidelidad no es un voto hecho con desgano o por miedo al castigo, sino un compromiso nacido del reconocimiento agradecido de quién es el Espíritu Santo en nuestra vida y del anhelo de profundizar esa relación vital. Espíritu Santo, me comprometo a oír tu voz por encima del ruido del mundo y de mis propios pensamientos, a estar atento a tus susurros, a tus indicaciones sutiles, a esas inspiraciones que tan fácilmente puedo confundir con mis propias ideas o descartar como simples ocurrencias. En un mundo obsesionado con hablar, expresarse y hacerse oír, la escucha activa se ha convertido en una práctica contracultural, y quizás no haya disciplina más revolucionaria que aquietar nuestro espíritu para atender a la voz del Espíritu Santo. Doña Mercedes, una anciana de 83 años con manos deformadas por la artritis, pero con una lucidez espiritual admirable, me reveló su secreto en cada noche antes de dormir. Me imagino sentada a los pies de Jesús, como María de Betania, y le digo al Espíritu Santo: habla, que tu sierva escucha. Luego, simplemente espero. A veces recibo palabras claras de dirección, otras solo una paz inexplicable, pero siempre la certeza de que no estoy sola en la oscuridad. Esta práctica de escucha espiritual no es pasiva, es una escucha activa, atenta. Como el profeta Samuel, nos disponemos con todo nuestro ser a recibir lo que el Espíritu quiera transmitirnos. Espíritu Santo, me comprometo a seguir tus inspiraciones con docilidad y prontitud, a no endurecer mi corazón cuando tu guía contradiga mis planes, a no racionalizar tus impulsos cuando me empujen fuera de mi zona de confort. Voy a responder con un sí inmediato, confiando en que tus caminos, aunque misteriosos, siempre conducen a mi verdadero bien. La fidelidad implica perseverancia, sobre todo cuando no vemos resultados inmediatos o cuando la respuesta no llega como imaginábamos. Es en esos instantes cuando nuestra promesa se pone a prueba. Miguel, un joven universitario que batallaba con decisiones importantes sobre su porvenir, me relató su vivencia. Durante semanas recé pidiendo claridad sobre qué carrera seguir, y nada. Silencio. Comencé a dudar si realmente el Espíritu Santo me hablaba o si todo era producto de mi imaginación. Una noche, frustrado, estaba a punto de decidir solo por factores económicos, casi por compromiso. Sin embargo, mantuve mi hábito de esos minutos de escucha antes de dormir. Y entonces ocurrió. No fue una voz audible, sino una certeza honda, una paz que no podía explicar al pensar en una opción que ni siquiera valoraba seriamente. Seguí esa dirección y hoy, 5 años después, puedo ver cómo esa decisión me colocó exactamente donde debía estar. Tanto profesional como espiritualmente, en la promesa de fidelidad también implica el compromiso de permanecer cerca del Espíritu Santo, no únicamente en momentos de crisis o necesidad, sino en lo cotidiano, en la aparente monotonía de los días. Espíritu Santo, me comprometo a mantenerme unido a ti, tanto en las cumbres como en los valles de mi vida espiritual, en tiempos de fervor y en temporadas de sequedad, cuando te siento cercano y cuando pareces distante. Mi fidelidad no dependerá de emociones cambiantes, sino de tu presencia inmutable. Esta permanencia en el Espíritu no es una experiencia reservada para místicos o santos canonizados. Es una invitación abierta a cada creyente a vivir en comunión constante con el Espíritu Santo que habita en nosotros desde nuestro bautismo. Ana María, ama de casa de 47 años, descubrió esta verdad en medio de su rutina. Siempre pensé que para vivir experiencias espirituales profundas necesitaba ir a retiros o dedicar horas a la oración. Un día, mientras lavaba los platos, una tarea que detesto, sentí el impulso de convertir ese momento en oración. Comencé a hablar con el Espíritu Santo como si estuviera junto a mí, ayudándome con los trastes. Para mi sorpresa, lo que antes era tedioso se volvió un instante de comunión. Desde entonces lo percibo en las actividades más simples, atrapada en el tráfico, en la fila del supermercado esperando a que mis hijos salgan de la escuela. Mi promesa ahora es sencilla: Espíritu Santo, te reconoceré y escucharé no solo en el templo, sino en la vida común. La gratitud por la misericordia y la protección constante del Espíritu Santo es el fundamento de nuestra promesa de fidelidad. No nos comprometemos a escucharlo por obligación, sino por un profundo agradecimiento por su obra continua en nuestra vida. Espíritu Santo, gracias por tu misericordia que me levanta cuando caigo, por tu protección que me ampara cuando soy frágil, por tu guía que me orienta cuando me extravío. Mi promesa de fidelidad nace de este aprecio por tu constancia y lealtad hacia mí. En don Ernesto, ex militar de 67 años, con un pasado turbulento, me confesó con ojos humedecidos: durante años viví de espaldas a Dios en una noche. En lo más bajo de mi alcoholismo, tuve un sueño vívido. Me veía al borde de un precipicio y una mano me sostenía evitando mi caída. Al despertar,
Supe que era la mano del Espíritu Santo, que nunca me había abandonado pese a mis rechazos constantes. Esa noche, entre lágrimas, hice una promesa: nunca más ignoraré tu voz. Nunca más daré por sentada tu protección. Han pasado 15 años y aunque he tropezado muchas veces, esa promesa ha sido el ancla que me mantiene en el camino en esta noche. Mientras el mundo se aquieta y el día llega a su fin, considera hacer tu propia promesa de fidelidad al Espíritu Santa, no como una carga extra, sino como respuesta amorosa a quien ha sido fiel incluso cuando nosotros no lo hemos sido. Espíritu Santo, antes de entregarme al descanso, renuevo mi compromiso hacia ti. Prometo escuchar tu voz, seguir tus inspiraciones, permanecer en tu presencia no por obligación sino por gratitud, no por miedo sino por amor. Que mientras duermo mi espíritu permanezca en comunión contigo y que, al amanecer, mi primer pensamiento sea reconocer tu constante compañía en mi vida. Las manecillas del reloj avanzan hacia la medianoche, los párpados pesan y el cuerpo fatigado anhela un descanso merecido después de un día lleno de lucha. Alegrías, pequeñas victorias y derrotas diarias. Es ese momento sagrado en que la jornada se cierra y soltamos las riendas de nuestra existencia, aceptando nuestra fragilidad. Por unas horas, mientras dormimos, no tendremos control sobre nada. ¿Hay acto de fe más profundo que entregarse al sueño confiando en despertar? ¿Existe un símbolo más bello de la entrega espiritual que este abandono nocturno? Toda mi vida fui una persona controladora, me confesó Patricia, ejecutiva de 53 años. Listas, agendas, planes. Mi forma de manejar la ansiedad era intentar prever y controlar todo, hasta que un ataque de pánico me llevó a urgencias. El médico me dijo algo que cambió mi visión. Su cuerpo está reaccionando a una ilusión, la ilusión de control. Esa noche, quebrada, rendida, hice mi primera oración sincera en décadas: Espíritu Santo, reconozco que no puedo seguir así, el control que creía tener es una ilusión, me entrego por completo a ti. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en EC, no porque mis problemas se esfumaran, sino porque había encontrado por fin a quien confiárselos. Esta entrega total no es resignación pasiva, sino el reconocimiento de que existe un amor más grande, una sabiduría más profunda y un poder más eficaz que el nuestro. Es afirmar que el amor de Dios basta cuando todo lo demás resulta insuficiente. Espíritu Santo, reafirmo que tu amor me es suficiente cuando mis planes se derrumban, cuando mis fuerzas se agotan, cuando mis esperanzas parecen ingenuas frente a la dureza de la realidad. En tu amor me refugio, en él hallo mi identidad más profunda. Más allá de éxitos y fracasos pasajeros, a Manuel, joven de 28 años que había enfrentado una adicción destructiva, encontró en esta entrega su salvación. Había tocado fondo. Perdí mi empleo, mi novia me dejó, mi familia había perdido la confianza en mí. Una noche, solo en un cuarto de hotel barato, sintiéndome más vacío que nunca, a pesar de la droga en mi cuerpo. Recordé algo que mi abuela solía decir: cuando no puedas más, entrégate al Espíritu Santo. Aunque misteriosos, siempre conducen a mi verdadero bien. La fidelidad implica perseverancia, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos o cuando la respuesta no llega como esperábamos. Es en esos instantes cuando nuestra promesa se pone a prueba. Miguel, un joven universitario que lidiaba con decisiones trascendentales sobre su porvenir, me relató su vivencia. Durante semanas oré pidiendo claridad sobre qué carrera elegir. Nada. Silencio. Empecé a cuestionar si en realidad el Espíritu Santo me hablaba o si todo era fruto de mi imaginación. Una noche, frustrado, estaba a punto de decidirme solo, por factores económicos, casi por obligación, manteniendo mi compromiso de esos minutos de escucha antes de dormir. Ocurrió algo. No fue una voz audible, sino una certeza profunda, una paz indescriptible al pensar en una alternativa que ni siquiera había considerado seriamente. Seguí esa dirección y hoy, 5 años después, puedo ver cómo esa decisión me colocó exactamente donde necesitaba estar, tanto en lo profesional como en lo espiritual. La promesa de fidelidad incluye también la determinación de permanecer unidos al Espíritu Santo, no únicamente en momentos de crisis o necesidad, sino en lo cotidiano, en lo ordinario, en la aparente monotonía de los días. Espíritu Santo, me comprometo a mantenerme unido a ti, tanto en las cumbres como en los valles de mi vida espiritual, en los momentos de fervor y en las temporadas de sequedad, cuando te siento cercano y cuando pareces distante. Mi fe no dependerá de mis emociones cambiantes, sino de tu presencia inmutable. Esta permanencia en el Espíritu no es un privilegio exclusivo para místicos o santos canonizados. Es una invitación abierta a cada creyente a vivir en comunión constante con el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el bautismo. Hannah María, una ama de casa de 47 años, descubrió esta verdad en lo habitual de su rutina. Siempre pensé que para tener experiencias espirituales profundas debía asistir a retiros o disponer de horas de oración. Un día, mientras lavaba los platos,
tarea que detesto, sentí el impulso de convertir ese instante en oración. Comencé a hablar con el Espíritu Santo como si estuviera allí, ayudándome con los trastes. Para mi sorpresa, lo que antes era una labor tediosa, se transformó en un momento de comunión. Desde entonces, he reconocido su presencia en las actividades más simples, atascada en el tráfico, haciendo fila en el supermercado, esperando que los niños salgan de la escuela. Mi promesa ahora es clara: Espíritu Santo, te reconoceré y escucharé, no solo en el templo, sino en la vida ordinaria, en la gratitud por la misericordia y la constante protección del Espíritu Santo. Es el pilar de nuestra promesa de fidelidad. No nos comprometemos a escucharlo por obligación, sino por un profundo sentido de aprecio por su obra incansable en nuestra vida. Espíritu Santo, te agradezco por tu misericordia que me sostiene cuando caigo, por tu protección que me resguarda cuando soy vulnerable, por tu guía que me redirige cuando me extravío. Mi promesa de fidelidad surge de este agradecimiento por tu previa y constante lealtad hacia mí. Don Ernesto, un ex militar de 67 años con un pasado difícil, me compartió con ojos humedecidos. Durante años viví de espaldas a Dios. En una noche, en lo más profundo de mi alcoholismo, tuve un sueño vívido. Me veía al borde de un precipicio y una mano me sostenía para evitar mi caída. Al despertar, supe instintivamente que esa mano era la del Espíritu Santo, que nunca me había abandonado a pesar de mis rechazos constantes. Esa noche hice una promesa entre lágrimas: nunca más ignoraré tu voz, nunca más daré por sentada tu protección. Han pasado 15 años, y aunque he tropezado muchas veces, esa promesa de fidelidad ha sido el ancla que me mantiene en el camino en esta noche. Mientras el mundo se aquieta y el día llega a su fin, considera hacer tu propia promesa de fidelidad al Espíritu Santo, no como una carga extra, sino como una respuesta amorosa a aquel que ha sido fiel incluso cuando nosotros no lo hemos sido. Espíritu Santo, antes de entregarme al descanso, renuevo mi compromiso de fidelidad hacia ti. Prometo escuchar atentamente tu voz, seguir dócilmente tus inspiraciones, permanecer conscientemente en tu presencia, no por obligación, sino por gratitud, no por temor, sino por amor. Que mientras duermo mi espíritu permanezca en comunión contigo y que al despertar mi primer pensamiento sea un reconocimiento de tu presencia constante en mi vida. A las manecillas del reloj se acercan, en la medianoche, los párpados pesan, el cuerpo cansado anhela el descanso merecido tras un día de luchas, alegrías, pequeñas victorias y derrotas diarias. Es ese momento sagrado en que la jornada concluye y nos disponemos a soltar las riendas de nuestra existencia, reconociendo nuestra fragilidad fundamental. Durante unas horas, mientras dormimos, no tendremos control sobre nada. Hey, acto de fe más profundo que entregarse al sueño confiando en que habrá un amanecer. ¿Existe símbolo más bello de la entrega espiritual que este abandono nocturno? Toda mi vida fui una persona controladora, me confesó Patricia, una ejecutiva de 53 años. Listas, agendas, planes. Mi manera de enfrentar la ansiedad era intentando prever y controlar cada aspecto de mi vida, hasta que un ataque de pánico me llevó a emergencias. El médico me dijo algo que cambió mi perspectiva en su cuerpo. Está reaccionando a una ilusión, la ilusión de control. Esa noche, quebrada y rendida, hice mi primera oración sincera en décadas. Espíritu Santo, reconozco que no puedo seguir así. El control que creía tener es una ilusión. Me entrego totalmente a ti. Esa noche dormí 8 horas seguidas, por primera vez en años, no porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque había encontrado al fin a quién entregárselos. Esta entrega total no es resignación pasiva, es el reconocimiento activo de que existe un amor más grande, una sabiduría más profunda y un poder más eficaz que el nuestro. Es afirmar que el amor de Dios basta cuando todo lo demás no alcanza. Espíritu Santo, reafirmo que tu amor me basta cuando mis planes se derrumban, cuando mis fuerzas se agotan, cuando mis esperanzas parecen ingenuas ante la dureza de la vida. Tu amor sigue siendo suficiente. En él me refugio, en él encuentro mi identidad más profunda, más allá de logros y fracasos pasajeros. Emmanuel, un joven de 28 años que había atravesado una adicción devastadora, encontró en esta entrega su salvación. Toqué fondo, perdí mi trabajo, mi novia me dejó, mi familia ya no confiaba en mí. Una noche solo en un cuarto de hotel barato, sintiéndome más vacío que nunca. A pesar de la droga en mi sistema, recordé algo que mi abuela siempre decía: cuando no puedas más, entrégate al Espíritu Santo.